En la clase de hoy vamos a resolver el último ejemplo que había quedado planteado de integración usando sustituciones trigonométricas y vamos a ver cómo integrar funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, entonces el ejemplo que había quedado planteado era este. Entonces se decía que debíamos buscar la sustitución trigonométrica. Para este caso, la sustitución trigonométrica que se debe hacer, se debe tener en cuenta quién es el n y quién es el m para poder hacer la sustitución, ¿no? Entonces, nosotros decimos que para este caso, n va a ser la raíz cuadrada del numerito que tenemos dentro de la raíz, que en este caso es 4. Entonces vamos a tener que n es la raíz de 4, ¿no? Y m, si nos damos cuenta, el número que acompaña al x cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces m va a ser la raíz cuadrada de ese número, pero positivo, es decir, la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, nos queda que n vale 2 y que m vale 1. Entonces, cuando sucede eso, se tiene que la sustitución indicada es un seno. Entonces, ¿cuál sería la sustitución en este caso? La sustitución va a ser x igual n sobre m, es decir, 2 sobre 1 por seno de z. ¿Listo? 2 sobre 1 es 2, por lo tanto, la sustitución finalmente va a ser 2 seno de z. Si nosotros hacemos esta sustitución, debemos hallar obviamente el de x, ¿no? Entonces el de x de esto sería el diferencial de x. La derivada de 2 seno de z va a ser 2 por la derivada del seno es coseno de z por dz. ¿Listo? Y esto lo vamos a sustituir dentro de nuestra integral para poderlo resolver. Entonces, nos queda que la integral de dx sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado a la 3 es igual a la integral de dx en este caso es 2 coseno de z por dz sobre raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Pero si observamos, el x que nosotros estamos tomando es 2 seno de z. ¿Qué pasa si queremos tener x al cuadrado? Pues elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces nos quedaría que x cuadrado es igual a, por acá se los escribo para que lo tengan en cuenta, x al cuadrado sería 2 seno de z al cuadrado. Y tener eso al cuadrado, 2 al cuadrado va a ser 4 seno cuadrado de z. ¿Listo? Entonces vamos a sustituir eso acá. Nos queda menos 4 seno cuadrado de z. Y esto elevado al cubo. Recuerden que el número dentro del paréntesis o dentro de la raíz, en este caso que tenemos el paréntesis, debe quedar que los dos términos tengan el mismo número para que se pueda factorizar ese número. Fíjense que sí, aquí tengo un 4 y aquí tengo un 4, entonces puedo factorizar ese 4. Por eso se tiene que buscar n y m para que pues, después con la sustitución se pueda factorizar ese número para que nos quede la identidad trigonométrica dentro de la raíz. Siempre tiene que quedar así, siempre se debe poder factorizar el número. Entonces nos queda que esto es igual a la integral de 2 coseno de z
por dz sobre la raíz cuadrada de, entonces factoricemos el 4, entonces nos queda, voy a abrir un corchete porque eso va a seguir estando al cubo, nos queda 4 por, si factorizo el 4, cada término lo divido entre 4, entonces 4 dividido entre 4 me da 1, menos, si divido este término entre 4, solo me queda seno cuadrado de z. ¿Listo? Y todo esto está elevado al cubo. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que ya hice la sustitución, entonces la idea es que se use la identidad trigonométrica. Entonces, aquí la identidad trigonométrica me ha quedado dentro del paréntesis. Yo sé que 1 menos seno cuadrado de z es igual a coseno cuadrado de z. Esa es la identidad. Entonces voy a usar esa identidad para resolver la integral. Me quedaría que la integral es igual, va a ser igual, integral de 2 coseno de z por dz sobre la raíz cuadrada de 4 y 1 menos seno cuadrado no va a ser otra cosa que coseno cuadrado de z. Y esto está elevado al cubo. Bueno, entonces, esto es igual, integral de 2 coseno de z por dz sobre la raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 al cubo sería 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Y coseno a la 2 a la 3, multiplico los exponentes y me queda coseno a la 6 de z. ¿No? 3 por 2, 6. Bueno, y eso está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, como dentro de la raíz cuadrada tenemos una multiplicación, podemos repartir la raíz cuadrada para cada uno de los factores, es decir, me queda raíz cuadrada de 64 por raíz cuadrada de coseno a la 6. Entonces, haciendo eso, nos queda la integral de 2 coseno de z por dz sobre raíz cuadrada de 64 por la raíz cuadrada de coseno a la 6 de z. Esto es igual a la integral de 2 coseno de z por dz. La raíz cuadrada de 64 sería 8, ¿no? Porque 8 por 8 es 64. Y la raíz cuadrada de coseno a la 6, divido 6 entre el índice de la raíz que es 2. 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, me queda coseno a la 3 de z. Listo. Entonces, fíjense que acá se puede simplificar. Mitad de 2 va a ser 1 y mitad de 8, 4. ¿Listo? Y ese 1/4 por estar multiplicando puede salir de la integral. Entonces nos queda 1/4 por la integral de... Ahora, coseno de z se cancela con un coseno de z abajo y entonces arriba nos va a quedar dz sobre coseno cuadrado de z. ¿Listo? Ahora, recordemos otra identidad. La identidad que dice que secante de z es igual a 1 sobre coseno de z.
Pero fíjense que dentro de la integral no tengo 1 sobre coseno de z, sino 1 sobre coseno cuadrado. Pero yo sé que secante es igual a 1 sobre coseno, entonces voy a elevar al cuadrado a ambos lados, entonces me queda secante cuadrado de z va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1, sobre coseno cuadrado de z. Por lo tanto, puedo asegurar que 1 sobre coseno cuadrado de z es lo mismo que secante cuadrado de z. Entonces, haciendo esto en nuestra integral, nos queda que esto es igual esta integral es igual a 1/4 integral de secante cuadrado de z por dz. ¿Por qué usé la identidad trigonométrica? Allí usé la identidad trigonométrica porque me doy cuenta que la integral de secante cuadrado está en tabla. ¿Cuál es la integral de secante cuadrado? Es tangente, ¿no? Entonces aquí me queda 1/4 por tangente de z, y recordemos sumar nuestra constante de integración. Ahora bien, hay una cosita importante a tener en cuenta. Tenemos que volver a nuestra variable original, que es x. ¿Cómo lo hacemos? Como la z me quedó dentro de una función trigonométrica, debemos usar el triangulito que habíamos visto en el video anterior. La otra opción es usar identidades trigonométricas, pero pues como ya vimos el triangulito en la clase anterior, entonces voy a usar eso de la clase anterior. Entonces vamos a hacer nuestro triangulito acá. Tengamos en cuenta que x es 2 seno de z, ¿listo? Entonces vamos a hacer nuestro triangulito y recordemos nuestra sustitución. Entonces este va a ser nuestro triángulo, este va a ser nuestro ángulo z, y decíamos que la sustitución que habíamos hecho era x igual a 2 seno de z. Por lo tanto, voy a despejar seno de z, me queda que x sobre 2 es igual a seno de z. Entonces, por trigonometría, sé que el seno de teta, de teta, en este caso z, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Con esto podemos concluir que x sobre 2 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Estoy igualando esta de aquí con esta de acá. Bueno, entonces, de esto concluimos que x es igual al cateto opuesto y que la hipotenusa vale 2. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que hallar quién es la tangente de z, porque la respuesta nos dio tangente de z. Entonces, ¿quién va a ser tangente de z? Tangente de z va a ser cateto opuesto por trigonometría sobre cateto adyacente. El cateto opuesto ya lo tengo, sé que vale x. Me hace falta hallar únicamente el cateto adyacente. Entonces, para eso hice el gráfico del triangulito. Entonces, yo sé que este lado opuesto al ángulo se llama cateto opuesto. Como este es el ángulo de 90 grados, entonces este lado opuesto es la hipotenusa y el otro sería el cateto adyacente. ¿Listo? Sé que el cateto opuesto vale x y que la hipotenusa vale 2. Por Pitágoras sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Listo? Como quiero hallar cateto adyacente, entonces despejo cateto adyacente. Entonces me queda que la hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado. Entonces, el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada
de h cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Una cosita, un detallecito acá para tener en cuenta. Cuando sacamos raíz cuadrada tenemos que decir más o menos, ¿verdad? En este caso no digo más o menos, solo digo más, porque se supone que el cateto adyacente es cuánto mide este lado y la medida de un lado tiene que ser positiva. Entonces por eso no tomo más o menos, sino que únicamente tomo el más. Bueno, entonces me queda que el cateto adyacente es igual, la hipotenusa es 2, por lo tanto me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos el cateto opuesto al cuadrado, es decir, menos x al cuadrado. ¿Listo? Y ya está. Entonces, ¿quién va a ser la tangente de z? Va a ser cateto opuesto, que ya sé que vale x, sobre el cateto adyacente que lo acabo de hallar, y me dio raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, esta respuesta la voy a sustituir acá en lo que me había dado. Entonces, la integral me había dado 1/4 por tangente de z más c. Por lo tanto, eso es igual a 1/4 por tangente de z. Miren que la tangente de z me dio acá x sobre raíz de 4 menos x al cuadrado, y entonces esto más la constante de integración. Se supone que el paso a seguir es racionalizar, ¿verdad? Lo ideal es que racionalicemos. Entonces, dejo solo como tareita allí que racionalicemos y demos una respuesta. Sin embargo, pues el proceso para resolver la integral está hecho. Espero que con esto quede todavía más claro el tema de sustituciones trigonométricas, cómo se hacen las sustituciones trigonométricas. Bueno, muchachos, entonces, este era el ejercicio que había quedado planteado en el video anterior. Ahora bien, vamos a ver hoy también la integración de funciones trigonométricas. No confundamos. Una cosa son las sustituciones trigonométricas y otra cosa la integración de funciones trigonométricas. Sustituciones trigonométricas, ¿por qué se llama así? Pues porque se hace una sustitución con base a una función trigonométrica. ¿Y qué es la integración de funciones trigonométricas? Es que nosotros podamos integrar funciones que involucren funciones trigonométricas. No es que hagamos una sustitución trigonométrica, no, es que dentro del integrando vamos a tener funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, para resolver la integral de funciones trigonométricas, yo les compartiré este PDF que tenemos acá. ¿Listo? Donde dice qué tipos de integrales vamos a resolver. Entonces, nosotros vamos a resolver integrales de este tipo y vamos a resolver integrales de este tipo, ¿no? Que tenemos senos y cosenos o que tenemos secantes con tangentes. Listo. La clase de hoy solo me voy a limitar a este caso. En la próxima clase veremos el otro caso. ¿Listo? Sin embargo, la teoría ya se la subo para que tengan presente de una vez la teoría en el segundo caso. ¿Listo? Pero por la clase de hoy vamos a trabajar únicamente este tipo de integrales. Entonces, esta teoría pues debemos leerla, pero se las explico un poquito en qué consiste. Sucede que nosotros vamos a querer integrar productos de senos con cosenos, ¿listo? Entonces, como nosotros sabemos que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno, entonces lo que se va a buscar es siempre separar un factor seno o un factor coseno que me sirva como el de u, ¿listo? Entonces, para eso tiene que considerarse que o bien la potencia del seno sea impar o bien la potencia del coseno sea impar. ¿Listo?
para poder separar un factor seno o un factor seno que nos va a servir como el de u. Entonces, en resumen, eso sería el primer y el segundo caso, ¿no? Entonces, que se separa un factor seno si la potencia del seno es impar, o se separa un factor coseno si la potencia del coseno es impar. Los demás senos que queden, si la potencia del seno es impar, los demás senos que queden, que son, ya tendrían potencia par, se va a usar la identidad trigonométrica para pasar todo a términos de coseno. ¿Listo? Y se va a hacer la sustitución u igual a coseno. ¿Listo? En el caso en que se tenga que el exponente del coseno es impar, entonces se separa un factor coseno que me va a servir como el de u. Y ya el resto de cosenos me van a quedar como potencias pares que se van a pasar a términos de seno y se va a hacer la sustitución u igual al seno para resolver la integral. Sucede que hay veces que tanto la función seno como la función coseno tienen potencias pares. Entonces, cuando eso sucede, entonces ya no se usa, ya no se separa un factor seno de un factor coseno, sino que se sigue el tercer caso, que es hacer la sustitución, usar las identidades trigonométricas, seno cuadrado igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2 y coseno cuadrado igual a esto. De tal manera que en algún momento nos va a quedar en el integrando, en lo que queremos integrar, algún coseno con potencia impar. ¿Listo? Para reducirlo a uno de los casos anteriores. ¿Listo? Bueno, y hay casos mucho más especiales en los que, por ejemplo, el seno y el coseno están en el denominador, es decir, que no podríamos tener ni coseno impar ni seno impar, porque si están en el denominador, pues ya tendríamos una potencia negativa. Entonces, en esos casos, vamos a usar las identidades que se están mencionando acá. ¿Listo? Y esas identidades conllevan a que tenemos que hacer luego estas sustituciones de acá. ¿Listo? Que se las voy a explicar mejor mediante algunos ejercicios. Bueno, entonces básicamente esta teoría pues ustedes la tienen en el PDF para que la estudien un poquito mejor, pero yo aquí lo que voy a hacer es resolverles ejemplos para que se den cuenta de cómo funciona el tema, ¿no? Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a resolver algunos ejemplos a continuación. Entonces, digamos, por ejemplo, que nosotros en algún momento queremos resolver la integral de seno a la 3 de x por coseno a la 2 de x por dx. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cuál es el que tiene la potencia impar? La potencia impar en este caso la tiene el seno, ¿no? Entonces, como el seno es el que tiene la potencia impar, de ese es que tengo que sacar un seno, separar un seno que me va a servir como el de u. Entonces, ¿cómo se separa? Pues por las propiedades de potenciación. Yo sé que seno a la 3 lo puedo separar como seno a la 2 por seno de x por coseno cuadrado de x por dx. Entonces, ¿qué hice? Separé un seno y por eso aquí el exponente del otro seno me va a quedar a la 2, le resto 1, ¿no?
Bueno, entonces voy a escribir esto un poquito ordenado para que después vean bien cómo se hace la sustitución. El seno lo voy a dejar de último porque me va a servir como mi du. Entonces me queda integral de seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, y como el orden de los factores no altera, dejo el seno de último con el de x. Bueno, entonces, ese factor seno que se separó se hizo con el objetivo de que se haga la sustitución u igual a coseno, y como la derivada de coseno es menos el seno, entonces ese seno me va a servir como el de u. Sin embargo, aquí me sigue apareciendo un seno cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Cuando pasa eso, lo que hago es usar la identidad trigonométrica. Yo sé que coseno cuadrado de x es igual a 1, al contrario, ¿no? Pues es lo mismo, pero ya despejado el seno. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces voy a hacer esto, a usar esta identidad, voy a reemplazarla aquí para poder que todo dentro de la integral me quede en términos de coseno, menos el último que me va a servir como el de u. Entonces me queda que esto es igual a la integral de paréntesis, porque va a ser un producto, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Reemplacé el seno cuadrado. El resto lo dejo igual. Entonces coseno cuadrado de x por seno de x por dx. ¿No? Entonces eso es igual a la integral. Voy a aplicar distributiva con este coseno cuadrado. Entonces me queda este por este y este por este. Bueno, entonces me queda coseno cuadrado por 1 sería coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado por coseno cuadrado es coseno a la 4 de x. Eso sigue estando entre paréntesis porque va a seguir estando multiplicado por seno de x de x. Entonces ahora sí uso la sustitución. U igual a coseno de x. Si yo tomo este u, entonces de u, la derivada de coseno es menos seno de x por dx, que fíjense que efectivamente lo tenemos acá, salvo el signo menos, pero entonces para que no me quede ese signo menos allí, multiplico todo por menos y me queda que du es igual, menos du es igual a seno de x por dx. ¿Listo? Y esa va a ser la sustitución que yo voy a usar a continuación. Entonces, la integral me queda igual, integral de paréntesis, coseno cuadrado sería u al cuadrado, menos coseno a la 4 sería u a la 4. Por seno de x, eso sería por menos de u. Yo escribo menos de u entre paréntesis, porque si solo escribiera menos de u, pareciera que el menos está indicando una resta dentro de esa integral. Ojo con eso, por eso necesito escribirlo entre paréntesis. Entonces, ese menos que está multiplicando puede salir de la integral y nos queda menos la integral de u cuadrado menos u a la 4 multiplicado por du. Y ustedes ya saben que pueden separar en dos integrales, ¿listo? Y les quedaría menos la integral de u a la 2 es u a la 3 sobre 3. Este menos con este menos por menos me da más. Y la integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5.
Como ya integré, sumo la constante de integración. Finalmente, vuelvo a la variable original teniendo en cuenta la sustitución que he realizado. Entonces me queda menos u a la 3 sería coseno a la 3 de x sobre 3 más coseno a la 5 de x sobre 5 más la constante de integración y queda resuelta nuestra integral. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el método de integración de funciones trigonométricas como se los había mencionado, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Integral. Supongamos que tenemos coseno a la 3 de x sobre raíz de seno de x por dx. Entonces recuerden que yo siempre busco que alguno de los dos tenga potencia impar y positiva, porque necesito que sea positiva porque ese es el que me va a funcionar como el de u. Entonces, en este caso, el que tiene potencia impar y positiva está arriba, es el coseno, porque está a la 3. Entonces, de ese coseno es que necesito separar un factor coseno para que me sirva como el de u. Por eso tiene que estar arriba, porque es que me va a servir como el de u, y el de u nunca puede estar abajo o dentro de una raíz ni nada por el estilo. Entonces, en este caso, voy a separar un factor coseno. Entonces, ¿cómo me quedaría separando un factor coseno? Me va a quedar coseno a la 2 de x por coseno de x, ¿no? Sobre raíz de seno de x. Y esto por dx. ¿Listo? Entonces ya sé que ese último coseno me va a funcionar como el de u. Si ese me va a funcionar como el de u, lo otro tiene que estar en términos de senos para que yo haga la sustitución u igual al seno. Pero fíjense que tenemos un coseno cuadrado. ¿Qué hago con ese coseno cuadrado? Pues lo paso a senos. ¿Cómo lo paso a senos? Pues yo sé que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces vamos a usar esa identidad y nos queda que esa integral es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Esto está por coseno de x y esto está sobre la raíz de seno de x. ¿Listo? Entonces ya voy a poder hacer mi sustitución. Entonces después de que ya hice eso, como todo lo demás está en términos de seno, entonces hago la sustitución, que en este caso sería u igual a seno de x. Entonces si yo hago esta sustitución, mi de u es coseno de x por dx, que fíjense qué es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir todo en términos de u. Recuerden que en mi nueva integral ya no me puede aparecer para nada la x. Integral de 1 menos seno cuadrado sería u cuadrado sobre seno de x sería la raíz de u. Raíz de seno de x sería la raíz de u. Coseno de x por dx sería nuestro de u. Bueno, y ahora nuestra tarea consiste en resolver esta integral. ¿Cómo resuelvo esta integral? Esta integral voy a separar los sumandos, voy a separarlo de esta forma. Me queda 1 sobre raíz de u
menos u al cuadrado sobre raíz de u por du. ¿Listo? Y eso lo separo en dos integrales, entonces me queda la raíz de 1 sobre raíz de u. Como raíz de u es u a la 1/2, lo subo y me queda como u a la menos 1/2 por du. ¿Listo? Menos la integral de u por propiedades de potenciación, me queda u a la 2 menos el exponente de abajo. El exponente de abajo es 1/2, entonces me queda 2 menos 1/2 por du, ¿no? La primera integral la puedo ir resolviendo. ¿Cuál es la integral de u a la menos 1/2? Pues sumo 1 al exponente y me queda u a la menos 1/2 más 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo. Y eso dividido 1/2. Menos la integral de u a la que hagamos la operación por acá. Entonces me queda 2 menos 1/2. Este 2 está sobre 1. Entonces me queda mínimo común múltiplo 2. O multiplicamos en cruz. 2 por 2, 4. Menos 1 por 1, 1. Esto sería 3/2. Entonces aquí dentro de esta integral me va a quedar u a la 3/2 por du. Si quiero, puedo escribir de una vez la constante de integración. Si aplicamos ley de orejas en esta primera parte, el u está sobre 1, entonces me queda 2 por u a la 1/2, ¿no? Sobre 1, pero pues el 1 en el denominador no es necesario escribirlo. Menos la integral de u a la 3/2 sería u a la 3/2 más 1. U a la 3/2 más 1. Sumemos 3/2 más 1 por acá. 3/2 más 1, el 1 está sobre 1. ¿Listo? Entonces me queda 3 más 2 por 1, 2 sobre 2 por 1, 2, que es 5/2. Entonces me queda que esta integral me da u a la 5/2 más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 2, u a la 1/2 es la raíz de u, menos raíz de u a la 5 más la constante. Y volvemos a nuestra variable. Fíjense que la sustitución que habíamos hecho era u igual a seno de x, por lo tanto nos queda 2 raíz de seno de x menos raíz de seno a la 5 de x más la constante de integración. Nos queda resuelta la integral. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces esos son los casos en los que o el seno tiene potencia impar y positiva o el coseno tiene potencia impar y positiva. Hay que tener en cuenta que pues algunas veces se nos presenta que ambos tienen potencia impar. En ese caso se puede hacer separar un seno o un coseno y los demás pasarlos a senos o cosenos. ¿Listo? Es decir, use cualquiera de los dos casos. No hay ningún problema. Por los dos casos le va a dar lo mismo. Bueno, ahora vamos a resolver un tercer ejemplo, pero en este tercer ejemplo vamos a tener potencias pares. No vamos a tener ninguna potencia impar. Supongamos que tenemos la integral de coseno cuadrado de x. Entonces, fíjense que solo tenemos un coseno y aparte este coseno no tiene potencia impar para separar un coseno que nos sirva como el de u. Entonces, vamos al PDF. Miren que el PDF nos dice qué pasa si las potencias son pares y no negativas, como el ejemplo que tenemos acá. Entonces dice, vea, pase todos los senos que tenga con esta identidad a cosenos. ¿Listo?
Y con esta identidad pase también todos los cosenos con potencia par siguen estando en términos de coseno, pero seguramente ya le van a quedar potencia impar. Entonces, observemos bien la identidad. Coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿Listo? Entonces, se las voy a escribir acá. Coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Esta es la identidad. Entonces, esa identidad la voy a usar acá adentro para poder resolver mi integral para que me queden potencias impares. ¿Listo? Entonces me queda que esta integral es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2 por dx. ¿Listo? Entonces, si observamos, hemos obtenido una solución porque aquí ya tenemos las potencias de los cosenos impar. Entonces, vamos a separar estos dos integrales. Nos queda la integral de 1/2 más coseno de 2x sobre 2 por dx. ¿Listo? Entonces nos queda, la primera integral sale 1/2, nos queda 1/2 por la integral de dx, ¿verdad? De la segunda también sale 1/2 por la integral de coseno de 2x por dx. Listo. Entonces, de la primera ya podemos hacer la integral. Nos queda 1/2. La integral de dx sería x, bueno, más 1/2. Vamos a resolver esta otra integral. Para resolver esta otra integral, vamos a hacer la sustitución u igual a 2x, ¿no? Entonces, ¿quién sería de u? Sería 2 de x. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que de u sobre 2 es igual a de x. Entonces nos queda la integral de coseno de u por dx, que sería de u sobre 2. Y esto es igual a 1/2 de x más este 2 que tenemos dentro de la integral. Es 1/2 que está multiplicando, lo puedo sacar de la integral. Y multiplicado con este otro 1/2, me queda 1/4 por la integral de coseno de u por du. Bueno, entonces me queda 1/2 x más 1/4. Bueno, y la integral de coseno sería seno de u más la constante de integración. ¿Listo? Y esto es igual a 1/2 de x más 1/4 seno de u, pero nuestro u es 2x más la constante de integración. ¿Listo? Y entonces nos queda resuelta nuestra integral. Bueno, entonces ese sería el caso en el que las potencias que se encuentren sean pares. Bueno, vamos a hacer un cuarto ejemplo que no cae en ninguno de los casos anteriores. Entonces, supongamos que tenemos
la integral de 1 sobre 1 más seno de x por dx. ¿Listo? Vean, muchachos, yo les he dicho, es posible que aquí las integrales que planteé puedan resolverlas por otros métodos. Por ejemplo, aquí si multiplican por el conjugado, quizás les dé más fácil. Multiplican y dividen por el conjugado. Sin embargo, pues yo quiero remitirme a un ejemplo en el que vamos a usar el cuarto caso. Miren, si ustedes ven, esta no me cae en ninguno de los casos anteriores, porque si bien la potencia del seno es 1, es impar, está abajo. Entonces, por estar abajo, pues no me va a servir para usarla como de u. Entonces, por eso no puedo usar los primeros casos. Entonces, ¿qué dice en ese caso la teoría? Dice que usa estas identidades. La identidad seno de x es 2 tangente de x medios sobre 1 más tangente al cuadrado de x medios. Y el coseno es 1 menos tangente cuadrado de x medios sobre 1 más tangente cuadrado de x medios. Entonces vamos a usar esa identidad en nuestro ejercicio. ¿Listo? Pero entonces aquí solo me está apareciendo seno, entonces solo voy a usar la identidad del seno, entonces se las copio por acá. Sé que el seno de x es 2 tangente de x medios sobre 1 más tangente cuadrado de x medios. Y se debe usar esta identidad para luego hacer la sustitución u igual a tangente de x medios, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Nos queda que esto es igual a la integral de 1 sobre 1 más seno de x usando la identidad sería 2 tangente de x medios sobre 1 más tangente cuadrado de x medios. ¿Listo? Y esto por dx. Bueno, entonces después de que ya usé la identidad trigonométrica, entonces debo hacer la sustitución u igual a tangente de x medios. Pero si yo hago esta sustitución, debo hallar quién es de u y tengo que buscar quién es de x especialmente para poder que ya en la nueva integral no me aparezca el de x. Entonces, acá hay dos formas de buscar el de x. Una es derivando directamente y despejando de x, y la otra es primero despejar x de aquí y luego de despejar x hallar el de x. Cualquiera de las dos es válida, yo lo voy a explicar de una de las formas. Entonces, yo voy a derivar u, entonces me queda que la derivada de u, yo sé que la derivada de u es la derivada de tangente de x medios sería la derivada de tangente es secante cuadrado de x medios multiplicado por la derivada interna. La derivada de x medios sería un medio y esto multiplicado por dx. Recuerden que quiero despejar el dx para reemplazarlo acá. Entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda 2 du es igual a secante cuadrado de x medios por dx. Miren que no me aparece por aquí en ninguna parte secante cuadrado dentro de la integral.
Entonces, lo que hago es expresar esta secante cuadrado en términos de u para que en el otro lado solo me quede u. Me explico un poco mejor. Este secante cuadrado está multiplicando a dx, por lo tanto lo tendría que pasar a dividir, pero hay un problema. Miren que cuando yo paso a dividir, ay, me queda secante cuadrado de x medios dividiendo igual a dx. Listo, acá el de 1. Pero en este lado izquierdo de la igualdad me quedaron dos variables, me quedó u y me quedó x. Por lo tanto, esta secante cuadrado de x medios tengo que reemplazarla en términos de u. ¿Listo? Pero yo sé por identidades trigonométricas que la secante al cuadrado es 1 más tangente cuadrado, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 más tangente cuadrado de x medios por du igual a dx. Bueno, pero aquí no he resuelto el problema, me sigue apareciendo x. Pero es que hice esto porque es que mi sustitución es u igual a tangente de x medios. Por lo tanto, tangente cuadrado de x medios sería u elevado al cuadrado. Entonces me queda que 2 sobre 1 más u cuadrado por du es igual a dx. Pero no se preocupen, este no es un proceso que tengan que hacer todas las veces, solo lo hago yo esta vez porque es en términos de explicación. Por eso en el PDF, si ustedes logran ver, yo ya se los he escrito. Hagan la sustitución u igual a tangente de x medios. Y si hacen esa sustitución, el de x siempre va a ser 2 sobre 1 más u cuadrado. En el PDF me faltó por du. ¿Listo? Esa cosita, por favor, ténganla en cuenta en el PDF, ¿no? Dx va a ser igual a 2 sobre 1 más u cuadrado por du. ¿Listo? Entonces eso no es un proceso que siempre tengan que hacer, solo que lo hice acá por esta vez a manera de explicación de dónde sale ese dx. Bueno, entonces, haciendo esto, dentro de mi integral, retomando mi integral, me queda la integral de 1 por dx, pero ¿quién es 1 por dx? Pues sería el dx que me dio acá, que es 2 sobre 1 más u cuadrado por du. Y todo esto está sobre 1 más 2 tangente de x medios. Eso sería u. Recuerden que aquí ya no me puede aparecer por ninguna parte x. Sobre 1 más tangente cuadrado es u cuadrado. ¿Listo? Lo que falta hacer aquí es un poco de álgebra. Esta integral siempre me va a conllevar a la integral de una función racional que vimos en clases anteriores. ¿Listo? Puede ser una fracción simple o tengo que hacer todo un proceso para simplificar en fracciones simples. Bueno, entonces aquí lo primero que voy a hacer es en el denominador hacer la suma de fraccionarios para posteriormente poder aplicar la ley de orejas. Entonces, fíjense que este 1 está sobre 1, multiplicando en cruz me queda 1 por 1 más u cuadrado, sería 1 más u cuadrado, más 1 por 2u sería 2u, y esto sobre 1 más u cuadrado. Y aquí voy a aplicar la ley de orejas. Entonces, aplicando la ley de orejas, me queda igual la integral de 2 por 1 más u cuadrado
sobre, voy a ordenar el polinomio de mayor exponente a menor exponente. U cuadrado más 2u más 1 multiplicado por 1 más u cuadrado, ¿no? Y esto seguiría multiplicado por du. Fíjense que apliqué la ley de orejas, pueden corroborar, multipliqué este por este y luego este por este. Bueno, entonces, como pueden observar, se cancela aquí el término 1 más u cuadrado y me queda, el 2 puede salir de la integral, entonces me queda la integral, 2 por la integral de du sobre u cuadrado más 2u más 1, lo que les decía, la integral de una función racional. En este caso es la integral que tiene un trinomio cuadrado perfecto en el denominador. Entonces lo que hago es factorizar ese trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es un trinomio cuadrado perfecto? A ver, ¿por qué le saco la raíz al primero? La raíz cuadrada de u cuadrado es u. La raíz cuadrada de 1 es 1 y en el centro está 2 veces el primero por el segundo. ¿Listo? Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Si no fuese trinomio cuadrado perfecto, recuerden que deben completar cuadrados. ¿Listo? Eso lo vimos cuando estábamos en las clases presenciales. Entonces teníamos du sobre la factorización de ese trinomio cuadrado sería u más 1 elevado al cuadrado. ¿Y qué se hace aquí? Se hace otra sustitución muy simple. Se dice que z es lo que está dentro del cuadrado, es decir, u más 1. Luego dz es du. Y entonces, en ese orden de ideas, nos queda que esto es igual a 2 por la integral de du, que sería de z, sobre z elevado al cuadrado, que esto es 2, subo el z al cuadrado como z a la menos 2 por dz e integro. 2, la integral de z a la menos 2, sumo 1 al exponente, nos queda z a la menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración. Entonces, multiplico signos, más por menos es menos 2 y voy a bajar el z para que me quede con exponente positivo. Estaba z a la menos 1 arriba, lo bajo y me queda z a la 1 abajo. Más la constante. Listo. ¿Pero quién es z? Z es u más 1. Entonces vuelvo y escribo menos 2 sobre u más 1 más c. Pero recuerden que, ¿quién era la sustitución que estábamos haciendo? U era la tangente de x medios. Entonces aquí me queda menos 2 sobre tangente de x medios más 1, reemplacé la 1, u es tangente de x medios, más la constante de integración. Y nos queda resuelta nuestra integral. Bueno, muchachos, en la próxima clase vamos a ver qué sucede cuando dentro de la integral tenemos secantes por tangentes. Listo, sin embargo, yo ya les voy a subir el PDF para que vayan estudiando de una vez la teoría para la próxima clase. Cualquier duda, muchachos, saben que me pueden escribir o comentar. ¿Listo? Que estén bien, chicos.